¿Sabes cómo se fundamenta nuestra iglesia? ¿Cómo está formada y quiénes son los que la integran? ¿Has tenido estas dudas? Pues de esto y mucho más hablaremos en el programa Iglesia Pueblo de Dios, conducido por Asunción Olivares. Bienvenidos. Regina Caeli Laetare. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos transmitiendo como todos los días miércoles el programa Iglesia Pueblo de Dios. Soy Asunción Olivares y me da muchísimo gusto de estar nuevamente con ustedes. Pues como se podrán dar cuenta, estamos ya directo desde la cabina de Radio San Juan Diego. Ya continuamos nuevamente en estos programas aquí presenciales y como les digo, nos da muchísimo gusto de estar el día de hoy también con ustedes. Recuerden que nos pueden contactar a través de la página de internet www.diocesisdecuautitlán.org.mx. También nos pueden ver a través de Facebook Live, Diócesis de Cuautitlán, el canal de YouTube, Diócesis de Cuautitlán, o bien nos pueden hacer llegar algún comentario, duda, sugerencia, aclaración, alguna propuesta de programas, de temas de programa, todo lo que ustedes les gustaría hacernos saber, y lo pueden hacer al teléfono 5570072489. Recuerden que pues toda la semana hay programación aquí en Radio San Juan Diego. Pueden ustedes ver de lunes a viernes los programas, alguno que sea de su interés, alguno que pueda ayudarles en algún trabajo que estén realizando, o simplemente escucharlos, que tengan la posibilidad de hacerlo, y podrán entonces encontrar, saber, aprender muchísimas cosas que, como les digo, todos y cada una de las personas que apoyamos aquí en Radio San Juan Diego preparamos los temas con muchísimo gusto para ustedes. Pues, como todos los días miércoles en este programa Iglesia Pueblo de Dios, vamos a iniciar con un momento de reflexión, con un momento de oración, con un momento en el cual vamos a disponer nuestro corazón para hablar con el Señor, para que Él escuche sus voces, para que Él esté atento a todo aquello que ustedes quieren decirle, a todo aquello que ustedes quieren expresarle. Vamos a tener este momento de reflexión. Voy a leer una oración que nos hizo llegar ayer uno de los ministros sobre el Espíritu Santo, muy bonita, muy interesante, y quiero leerla, quiero compartirla hoy con todos ustedes. Y nos dice así: Ven, Espíritu Santo, tu amor me contiene y me eleva, pero muchas veces las preocupaciones de la vida me tiran abajo, como si no tuviera tu amor. Y algunas veces me dejo llevar por la angustia cuando los problemas no son tan grandes. Dame un corazón más agradecido para que pueda vivir con más optimismo, sin dejar que se amargue el alma por las cosas que me pasan. Porque siempre, en medio de los problemas, hay muchos regalos de tu amor. Ayúdame a descubrirlos, Espíritu que sostienes mi vida. Ven, Espíritu Santo, una vez más quiero dejar ante ti todo lo que me preocupa y confiar en tu ayuda. Te entrego mi salud, mi hogar, mis tareas, mis proyectos. Quiero que te hagas presente en todos los momentos, que me protejas y que lleves todo a un buen puerto. Y te agradezco, Espíritu de amor, por todo lo que me has dado, por el aire, las personas que me ayudan y me alientan, el corazón que late, la sangre, la piel, las sensaciones agradables y tantas simples cosas que llenan cada día de mi vida. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Pues así, estas palabras tan especiales, estas palabras tan profundas que nos dice hoy esta oración al Espíritu Santo. Todo aquello que tenemos, que en la mayor parte de las veces no se le da tanta importancia, no lo valoramos, no lo tenemos así como algo esencial. Y muchas de esas cosas son tan pequeñas, tan simples, que
precisamente por eso no se les da un valor y son tan grandes que cuando empezamos a poner atención, cuando nuestros sentidos empiezan a tener esa atención hacia todas aquellas cosas, es cuando empezamos a valorar y es cuando agradecemos por tener todo aquello. No tomamos en cuenta el aire, simple y sencillamente que necesitamos para respirar, y tan esencial, tan necesario, que solamente ahora, en este tiempo de pandemia, podemos ver cuán necesario es y cuánta falta hace, y aquellas personas que se les está dificultando respirar, que necesitan de un respirador artificial para poder llevar a cabo la función de respirar, y todo aquello que requieren precisamente porque no pueden ya respirar por sí solos. ¿Cuánta falta hace cuando lo tenemos en todo momento, lo tenemos en cada instante de nuestra vida y no le damos el valor? Pongamos un poquito de atención en todo aquello que tenemos, pongamos nuestros sentidos en todo aquello, percibamos con los sentidos, y de todo aquello que vamos descubriendo, de todo aquello que nos vamos percatando, démosle gracias a Dios por tenerlo, démosle gracias a Dios por tener la vida, démosle gracias a Dios por tener la salud, y pidamos, no dejemos de pedir por todas aquellas personas que se encuentran en estos momentos hospitalizadas, por todos aquellos conocidos, amigos, familiares de nuestros amigos, por todas aquellas personas que se encuentran muy graves en estos momentos en los hospitales, por todos aquellos que están teniendo procesos por enfermedades incurables, por enfermedades tan fuertes, tan agresivas. Por todos aquellos pidamos, no dejemos nunca de pedir. El Señor nos escucha, y cuando somos más los que pedimos, nos escucha todavía mucho más. Hay que unirnos en oración y no dejar en el abandono a toda aquella gente que necesita de una oración. Siempre lo he dicho y lo comparto. No sabemos cuándo en algún momento alguien también ore por nosotros, aunque no nos conozca. En algún momento quizá también nosotros necesitemos y alguien hará una oración por nosotros. Pues así, queridos radioescuchas, es como llegamos a este momento del final de nuestra reflexión, del final de nuestro momento de reflexión del día de hoy. Pues vamos a pasar entonces ahora al tema de nuestro programa. El tema es Jornada Mundial de la Juventud. Y di un antecedente la semana pasada en esta parte, porque hoy entramos en este tema. Pues porque ya vimos qué es lo que pasa, qué es lo que había sucedido, qué es lo que la ONU propuso como un tiempo. Primero fue un año, el Año Internacional de la Juventud, lo proclamó el año 1985. Y posteriormente, pues va celebrándose el Día Internacional de la Juventud año con año. Y comentábamos, el día 12 de agosto es el día que ya se ha considerado como el Día Internacional de la Juventud y que se celebra año con año. Pues bien, decía en el programa anterior, ya vimos, entonces ya pudimos abarcar, pudimos contemplar, pudimos considerar todo lo que, bueno, si no todo, los puntos principales, porque siempre el tiempo es muy limitado. En esta parte, que fue en la parte mundial, en la parte de la sociedad, en la parte de todo este acontecer mundial, celebración específica del Día Internacional de la Juventud. Y entonces ahora íbamos a ver, íbamos a pasar qué es lo que pasa en la iglesia, qué es lo que dice el Papa en su momento, porque vamos a ir viendo cómo ha ido tocando esto, pero ¿qué es lo que dice la iglesia entonces sobre hay un Día Internacional de la Juventud? Y entonces también la iglesia empezó a trabajar, empezó a llevar a cabo actividades para entonces celebrar lo que ahora conocemos como la Jornada Mundial de la Juventud.
¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? Si estábamos hablando desde la ocasión anterior del año 1965, cuando empezaron esta asamblea, esas resoluciones que ya daban como resultado de todos aquellos elementos, y nos decía la ONU que veía en los jóvenes pues todo ese ímpetu que a la vez ellos iban a ser, esa juventud de ese tiempo, iban a ser los que iban a dirigir a la humanidad próximamente. Entonces, algo que ellos consideraron, algo que ellos contemplaron siempre en todo momento era la parte de la educación como sociedad, digámoslo así, en la humanidad, la parte de la educación tal elemental, pero que fuera una educación con valores. Nos decía que esos valores iban a estar fundamentados principalmente en la familia, como base de esta sociedad. Y entonces, bueno, esa educación tenía que llevarse a cabo a través de la paz, a través del respeto, a través de la fidelidad, a través de todos estos valores que iban a complementar en esos jóvenes ser personas que pudieran y llevaran a cabo en sus vidas quienes nos iban a dirigir o quienes iban a dirigir el mundo, pues tener todo un complemento entre valores, educación, principios, para que pudieran gobernar al mundo de manera correcta, de manera adecuada. Y entonces la Iglesia también empezó a trabajar, y estamos hablando desde el año 1983-1984, es decir, 2 años antes del Año Internacional de la Juventud que proclamó la ONU. Y entonces empezó a ver algunos aspectos, algunos elementos, y así como lo hemos estado viendo en la exhortación apostólica del Papa Francisco, la importancia de esta juventud, la importancia de los jóvenes, que tanto hay en ellos de vitalidad, que la Iglesia puede contagiarse de ellos. Veíamos, no olvidemos, la juventud eterna de Cristo, que comparte, digamos, con los jóvenes, y que, mejor dicho, los jóvenes comparten esta juventud con Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Es ir formando, ir teniendo íntegramente a esta juventud. ¿Para qué? Para que sean hombres y mujeres de bien, que nos gobernarán y que llevarán a un progreso en sus naciones, y que esto permitirá tener paz entre los mismos pueblos, como nos llegó a decir en su último documento San Juan 23. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer la Iglesia? Vamos a dar un antecedente, 1983-1984. ¿Quién es el Papa que está en ese tiempo, en ese año? Pues es San Juan Pablo II. Y digo porque ahorita muchos de ustedes, quizá jóvenes, pero más bien los papás que nos están escuchando en estos momentos, de estos jóvenes en la actualidad, a ustedes les tocó. Si no fue en su juventud, puede ser que hayan sido un poquito más grandes, pero o también puede ser que hayan sido ustedes chicos todavía, cuando estaba el Papa San Juan Pablo II. Un papa tan carismático, un papa tan especial, un papa que todos los que tuvimos oportunidad de verlo, de conocerlo, de presenciar, quizá no tanto de conocerlo, ¿verdad?, pero sí de estar presente en alguna de sus Eucaristías, era una emoción, y verlo tan solo, era una emoción, era un sentir, era un significado tan fuerte que nos daba tanta paz. El verlo tan solo a una distancia de unos metros te transmitía una paz inmensa, intensa en tu corazón, y era algo tan especial. Y bueno, hago este comentario porque San Juan Pablo II estuvo en este tiempo cuando se empieza a trabajar en la Iglesia en la parte de los jóvenes, cuando entonces empiezan a poner una atención especial en ellos, en la juventud, para que se pudiera ir encaminando, entonces irse encauzando en una formación, en un acercamiento hacia el Señor, hacia Cristo, y en cómo ir pues complementando su vida con la fe. Y entonces vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede en este tiempo, entre el año 1983 y 1984.
Se celebra el santo de la se celebra el año santo de la redención, es decir, 1950 años de la pasión de Cristo. Estamos hablando de fechas, acontecimientos importantes para nuestra iglesia, y eso iba dando la pauta, se iba a ir entrelazando con todo aquello que iba a irse dando. Pero ¿a qué voy con todo esto? No son cosas separadas, no son cosas que, bueno, ahora vamos a empezar en la parte de los jóvenes y cómo exactamente en fechas determinadas. Estamos hablando de 1950 años de la pasión de Cristo. Entonces, se celebra el año santo de la redención, de estos 1950 años de la pasión de Cristo. Y entonces se van entrelazando fechas, se van entrelazando tiempos, se van entrelazando espacios precisamente para ir dándole la importancia, para ir preparando y dando la importancia que conlleva esto que la iglesia iba a empezar a trabajar. Bien, entre las actividades del Papa San Juan Pablo II, que quiso realizar un encuentro juvenil, y aquí algo interesante, un dato importante, para el Domingo de Ramos. Estamos hablando del año 1984. El comité organizador preveía a unos 60,000 jóvenes en Domingo de Ramos. ¿Y cuál fue la sorpresa? Llegaron 250,000 jóvenes. Fue algo que salió fuera del control, digamos, de lo que ellos tenían considerado. Fue algo grandísimo, fue un acontecimiento especial, porque haber hecho haber preparado esta celebración de Domingo de Ramos y esperar solamente 60,000 jóvenes, 60,000 participantes, mejor dicho, y llegaron 250,000. Eso habla de tanto carisma que había en ese momento, de cuánta necesidad tenía la gente de un acercamiento hacia Dios, de cuánto querer y de cuánta ansia todavía de tener un encuentro, con el Papa. Recordemos y volvemos a lo mismo, verlo al Papa, estar, y más todavía con todos estos participantes, estar cerca, escucharlo, verlo, dirigirse directamente a ellos, debería de haber sido algo excepcional, algo grandioso. Pues bien, en 1985, vamos a hacer aquí un poquito de recuento, la ONU proclamó el Año Internacional de la Juventud, y el Papa, deseando manifestar la atención de la Iglesia hacia las nuevas generaciones, convocó a los jóvenes a Roma para el Domingo de Ramos. Llegaron 300,000 personas. Estamos hablando entre 250,000 y 300,000 personas. Pero ¿por qué tantos jóvenes? ¿Qué es lo que buscaban? Esa es una de las preguntas que encontramos, y nos dice el Papa, los jóvenes sentían el deseo de encontrarse entre ellos, de compartir su experiencia, de escuchar una palabra de fe, de mirar juntos hacia el futuro, de renovar y confiar su propio compromiso. Así, a finales de 1985, se anunció la institución de la Jornada Mundial de la Juventud, a celebrarse cada año en las diócesis, indicando la fecha del Domingo de Ramos para su celebración. Así es, queridos radioescuchas, algo importante que nos dice el Papa San Juan Pablo II, para escuchar una palabra de fe. Eso es algo característico en todos los jóvenes, es algo que tienen, algo que es común. ¿Por qué lo digo? Los que hemos pasado por esa etapa de la juventud, sentimos mucho el deseo de encontrar, de ver, de quién acercarnos y encontrar una palabra de fe. Porque estamos viviendo, pasamos de una etapa de la niñez, de la adolescencia, pasamos a la juventud, pero muchas veces no tenemos una preparación dentro de nuestra religión. Y entonces estamos como que en esa búsqueda, en esa apertura de querer, de saber, de aprender, de buscar, de investigar.
y en la parte de la fe. Y entonces esa inquietud nos empieza a llevar, algunos, no todos, a acercarnos, nos va llevando a dirigirnos nuestro caminar hacia el Señor. En otros casos, simple y sencillamente, como no hay algo que nos acerque o no hay opciones porque no sabemos, porque no tenemos, entonces pasa lo contrario, nos alejamos. En otras, cuando se vive en un ambiente familiar cristiano, entonces ahí se encuentra, se va encontrando y entonces todo ello va permitiendo ir acercándose más hacia nuestra religión e ir aprendiendo. Pero entonces, esta característica que tienen todos ustedes jóvenes y el haber una posibilidad de un encuentro en el cual se va a dar y específicamente hacia ustedes, hacia los jóvenes, entonces hay una apertura y hay una aceptación, hay una posibilidad para que se acerquen y entonces es oportuno para que haya una forma de acercamiento hacia el Señor, una forma de encontrar, de buscar, de escuchar una palabra de fe. Hay entonces esta posibilidad para que ustedes puedan sentir un llamado interior y entonces decirle sí al Señor. Recordemos, igual la semana pasada habíamos leído esta respuesta que le da Felipe a Natanael. Ven y lo verás. Así, exactamente así. Es como en esos momentos, en esos espacios, en esos lugares, en esos encuentros, se puede dar esta respuesta. Ven y lo verás. Así es como entonces se dan esta jornada mundial de la juventud que entonces proclama San Juan Pablo II a finales del año de 1985 e indica que el día que se va a llevar a cabo será Domingo de Ramos. El primer Domingo de Ramos, es decir, en el año de 1986, se da la primera Jornada Mundial de la Juventud. Y hay un documento interesante, siempre les digo, pueden encontrar toda esta información en Así Prensa, en la información oficial del Vaticano. Pueden ustedes encontrar estos documentos, de verdad, tenemos la posibilidad que en Internet podemos acceder a toda esta información que quizás estemos buscando, algo que necesitemos, en Internet lo pueden encontrar, pero estoy diciendo, en esta página, en donde están los documentos, toda la información que tiene el Vaticano y abierta, y de verdad es tan accesible y es tan sencillo el ir navegando cuando uno entra en una de esas páginas y nos va llevando de una a otra y entonces nos empieza a ir entrelazando. Por eso es la red, porque nos va mandando de un lugar a otro, bueno, no mandando, nos da las opciones, nosotros vamos navegando entonces de aquello en lo cual estamos empezando a encontrar y nos está ofreciendo entonces en ese momento la posibilidad para ir aprendiendo más. Y voy a leer algo bonito, algo interesante de esta primera Jornada Mundial de la Juventud en la homilía que da el Papa Juan Pablo II en esta apertura de este acontecimiento y que, como nos dice, iba a iniciar o iba a seguir año con año esta Jornada Mundial de la Juventud. Y dice así, vamos a ver qué es lo que nos dice el Papa, porque es algo muy bonito, es algo muy especial las palabras que él da a los jóvenes en esta homilía. Y nos dice así, hoy por consiguiente, viene más todavía, solamente voy a retomar una parte. Hoy por consiguiente, todos nosotros miramos a Cristo, este Cristo que, según la predicación del profeta, viene a Jerusalén montado sobre un pollino. Según las costumbres del lugar, los apóstoles han puesto sus vestimentas encima para que Jesús pudiera estar sentado. Cuando se encontraban cerca de la bajada del Monte de los Olivos, todo el grupo de los discípulos, exultante, comenzó a alabar a Dios a voces por los prodigios que habían visto. Efectivamente, en su tierra natal, Jesús había conseguido ya llegar con la buena nueva a mucha gente, a muchos hijos e hijas de Israel,
a los ancianos y a los jóvenes, a las mujeres y a los niños, y enseñaba actuando, haciendo el bien, revelaba a Dios como Padre, lo manifestaba con las obras y la palabra, haciendo el bien a todos, de modo particular a los pobres y a los que sufren. Preparaba en sus corazones el camino para la aceptación de la palabra, aun cuando esta palabra resultase en su primer momento incomprensible, como lo fue, por ejemplo, el primer anuncio de la Eucaristía, e incluso cuando esta palabra era exigente, por ejemplo, sobre la indisolubilidad del matrimonio. Tal era y tal permanece. Entre las palabras pronunciadas por Jesús de Nazaret se encuentra también una dirigida a un joven rico. A este coloquio he hecho referencia en la carta del pasado año a los jóvenes y a las jóvenes. Es un diálogo conciso, contiene pocas palabras, pero qué denso, qué rico de contenido y qué fundamental es. Así pues, hoy contemplamos a Jesús de Nazaret, que viene a Jerusalén. Su llegada está acompañada con el entusiasmo de los peregrinos. Hosana al Hijo de David. Sabemos, sin embargo, que el entusiasmo será sofocado dentro de poco. Y entonces algunos fariseos de entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Qué expresiva es la respuesta de Jesús. Os digo que, si éstos callan, gritarán las piedras. Contemplemos, por lo tanto, al que viene en nombre del Señor. En la perspectiva de la Semana Santa, mirad, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los gentiles, y escarnecido e insultado, y escupido, y después de haberlo azotado, le quitarán la vida. Así pues, se acallarán los gritos de la muchedumbre del Domingo de Ramos. El mismo Hijo del Hombre se verá obligado al silencio de la muerte, y la víspera del sábado lo bajarán de la cruz, lo depositarán en un sepulcro, pondrán una piedra a la entrada del mismo y sellarán la piedra. Sin embargo, 3 días más tarde, esta piedra será removida, y las mujeres que irán a la tumba la encontrarán vacía, igualmente los apóstoles. Así pues, esa piedra removida gritará cuando todos callen. Gritará, proclamará el misterio pascual de Jesucristo, y de ella recogerán este misterio las mujeres y los apóstoles, que lo llevarán con sus labios por las calles de Jerusalén, y más adelante por los caminos del mundo de entonces, y así, a través de las generaciones, gritarán las piedras. Es parte de esta homilía que dio San Juan Pablo II en esa primera jornada mundial de la juventud en el año de 1986, celebrada el Domingo de Ramos. ¿A qué vamos con esto? ¿Y cuál es el mensaje del Papa? Domingo de Ramos, ese día en el cual toda la gente proclamaba el Hosana al Hijo de David. Había entusiasmo, como nos dice aquí en la lectura, y todo era grandioso, todo era un momento de fiesta, pudiéramos decirlo así. Así pasa en la juventud. Así es todo este ímpetu que la juventud tiene. Así son todos ustedes que tienen en este momento ese deseo tan grandioso de hacer, de llevar a cabo, de proclamar. Y ¿qué es lo que va pasando? Y nos va relatando el Papa. Esa alegría, ese ímpetu, en los siguientes días se va a callar, se va a detener, va a llegar un silencio, pero las piedras hablarán. Y hace referencia a la analogía en esta parte con esa piedra del sepulcro que estaba puesta en el sepulcro del Señor. Y esa piedra, de una u otra forma, fue removida, no por una mano humana, fue removida. Y es entonces en donde dice el Papa, empieza a hablar. Es entonces cuando ese anuncio de esa resurrección dado a María, dado a las otras mujeres, a Salomé, a la madre de Santiago y a los apóstoles, a todos los apóstoles, ese mensaje de la resurrección
iba a ser proclamado. Entonces así es este mensaje. Por algo, entonces el Papa decía, buscaban una palabra de fe. Estar reunidos tantos jóvenes, estaban buscando algo. Y entonces en este día, en la primera jornada mundial de la juventud de 1986, entonces da estas palabras en su homilía diciendo que van a ser ustedes quienes van a hablar, ustedes son los que van a proclamar, ustedes son los que van a decir, ustedes van a ser estos testigos fieles del Señor, de la resurrección, quienes lo han percibido, lo han entendido y lo van a proclamar y lo van a transmitir. Hay algo más todavía que dice el Papa Juan Pablo II en esta homilía. Vamos a ver todavía una parte, voy a avanzar. Nos dice, esta dimensión del misterio divino se llama encarnación. El Hijo de la misma sustancia del Padre se hace hombre y como tal se hace siervo de Dios, siervo de Yahvé, como dice el libro de Isaías. Mediante este servicio del Hijo del Hombre, la economía divina de la salvación llega a su ápice, a su plenitud. Otro punto que nos dice el Papa, y vamos a ver más adelante con esta última parte de la homilía. Precisamente en estos días, vosotros, jóvenes, habéis venido junto a los sepulcros de los apóstoles, aquí, donde Pedro y Pablo hace casi 2000 años dieron testimonio de Cristo, quien mediante la cruz ha venido a ser el Señor para gloria de Dios Padre. Hemos dedicado celebrar en la Iglesia la jornada de la juventud, precisamente en este domingo. Realmente no quedaron decepcionados los que durante la entrada de Jesús en Jerusalén gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tampoco quedaron decepcionados los jóvenes, pueri hebrarum. El viernes por la noche todo parecía testimoniar la victoria del pecado y de la muerte. Sin embargo, a los 3 días ha hablado de nuevo la piedra removida. Gritarán las piedras, recordemos eso. Y no quedaron decepcionados. Todas las expectaciones del hombre, cargado con la herencia del pecado, han sido completamente superadas. No quedaron decepcionados. Y por esto celebramos en este día la jornada de la juventud. En efecto, este día está vinculado a la esperanza que no decepciona. Las generaciones que siempre se renuevan necesitan esta esperanza, la necesitan cada vez más. No quedaron decepcionados los que gritaron, bendito el que viene en nombre del Señor. Sí, llega, entró en la historia del hombre. En Jesucristo Dios entró definitivamente en la historia del hombre. Vosotros, jóvenes, debéis encontrarlo los primeros. Debes encontrarlo constantemente. La jornada de la juventud significa precisamente esto, salir al encuentro de Dios, que entró en la historia del hombre mediante el misterio pascual de Jesucristo. Entró en ella de manera irreversible y quiere encontraros antes a vosotros, jóvenes, y a cada uno quiere decir, sígueme. Sígueme, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Así, queridos radioescuchas, termina esa homilía del Papa Juan Pablo II el Domingo de Ramos de 1986, donde se celebra la primera Jornada Mundial de la Juventud. Con estas palabras bonitas, si ya nos había dicho que los jóvenes buscaban escuchar una palabra de fe, ahora nos habla sobre tener esa esperanza en el Señor, tenerla, llevarla a cabo y además tener esa confianza en el Señor,
en ese Cristo resucitado, tener la esperanza que hace tanta falta en esos días 1986 y en lo sucesivo. Y sí, efectivamente, todavía hoy, 2021, hacemos cuentas, estamos hablando de 86, 96, 2006, 2016, 36 años de esta homilía, y todavía puede resonar en nosotros esas palabras, esa esperanza que la tengamos, que no la perdamos, porque no podemos quedar decepcionados de esa entrada de Jesús de Nazaret en Jerusalén, cuando se proclamaba y se le decía Hosana al Hijo de Dios, al Hijo de David. Esa proclama y ese encuentro con el Señor que pueden tener ustedes, jóvenes, con Dios, les llenará su corazón de esperanza, les llenará su corazón de fe, y no lo dejarán, no permitirán, mejor dicho, el Señor no los dejará, y ustedes, encontrándolo, no van a dejarlo nunca, hagan lo que hagan. Por ahí, no sé si Patti Candy iba a comentar algo, iba a decir algo. Nos dice, bueno, vamos a dar saludos. Ángeles Flores, Ángeles, un saludo a Angie, un saludo a Martín, que todo vaya bien con Angie. A Cruz Moctezuma, Cruz, un saludo, y un saludo también a todas las comunidades de base. A Yoyis Martínez, Cristel Domínguez, a Pat Ávila, a Berta Ugalde, Ángeles Flores, Emi Román, Emi, un saludo, y a todas las comunidades de base. A Brenda Yáñez, Bren, un saludo a Luca y Liam, que estos chiquitines que ya iniciaron nuevamente regreso a clases. Bueno, para todos, de verdad, para todos, el ciclo escolar que ya inicia el día de hoy, este regreso a clases, y en algunos lugares empezó desde el día lunes. Que todo sea para bien, que todo vaya para bien, y también a ustedes, jóvenes, el regreso ya a sus universidades, a sus bachilleres, a sus secundaria también, y bueno, a los niños, a los chiquitines en primaria. Y pues de verdad que esperemos en Dios que todo vaya bien con esta decisión que se ha tomado, el regreso presencial. Y cuídense muchísimo. Regresemos a lo que nos estaba diciendo el Papa Juan Pablo II en esa homilía de 1986. Y entonces, a partir de ahí, se celebra año con año esta Jornada Mundial de la Juventud. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Es a nivel diocesano, se lleva a cabo una celebración a nivel diocesano, en todas las diócesis se celebra esta Jornada Mundial de la Juventud, y al siguiente año se lleva a cabo se escoge una sede, es decir, una ciudad de algún país en el cual en ese lugar se celebra, se conmemora y se lleva a cabo el encuentro del Papa con jóvenes de estos lugares. Entonces, por eso es de que en una fecha, en un año, se celebra en una ciudad, y al siguiente año se celebra en todas las diócesis. Y así, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que acontece en estas celebraciones? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Qué es lo que hay en esta jornada mundial de la juventud? Bueno, pues aquí nos dice la información. Esta jornada es un evento que cada 3 años, ahí varía entre 2-3 años, reúne a jóvenes de todo el mundo durante una semana, con el objeto de dar a conocer a los jóvenes de hoy en día, el mensaje de Cristo, y crear un ambiente abierto y de convivencia para compartir, reflexionar juntos sobre los temas fundamentales de la existencia. Eso es lo que se lleva a cabo en este encuentro de la Jornada Mundial de la Juventud. Dice, la Jornada Mundial se realiza anualmente en cada diócesis del mundo, en el Domingo de Ramos. Esa es la fecha en la cual se celebra, con una ceremonia principal en el Vaticano,
desde 1986 y se alterna con un gran encuentro internacional cada 3 años en una gran metrópoli. Estos encuentros internacionales de varios días de duración reciben habitualmente el nombre de Jornada Mundial de la Juventud. Desde Santiago de Compostela en 1989 se suele celebrar entre finales de julio y mediados de agosto para facilitar la asistencia de los jóvenes, pues es cuando coinciden las vacaciones de los estudiantes en el hemisferio norte y en ocasiones las vacaciones del invierno en el hemisferio sur. ¿Qué actividades se realizan? Y nos dice, en sus últimas versiones, la Jornada Mundial de la Juventud dura de martes a domingo y en ella hay todo tipo de actividades en las que participan el Papa y los miles de jóvenes que asisten. Los días antes de la jornada se conocen como los días en la diócesis, días antes de la jornada, y son días en que la diócesis del país da acogida abriendo sus puertas a los peregrinos en camino a la Jornada Mundial de la Juventud. Y por último, vamos a tener aquí solamente un punto. La Jornada Mundial de la Juventud propiamente dicha comienza, ya lo dijimos, el martes con la Eucaristía de acogida por el obispo del lugar y el Papa llega normalmente el jueves, día en el que se le hace una ceremonia de bienvenida. Durante la mañana hay catequesis para profundizar en la fe y por la tarde hay diversas actividades culturales y conciertos sobre temas relacionados con la fe y la visión cristiana del hombre. El viernes por la tarde suele haber una representación del Vía Crucis y el sábado una vigilia de oración con el Papa. El domingo tiene lugar la misa final de la Jornada Mundial de la Juventud. Recordemos, esta jornada, la que se lleva a cabo con a nivel diócesis, se celebra entonces el día Domingo de Ramos, pero la que se lleva a cabo cada 2 o 3 años, se elige entonces una sede, un lugar, una metrópoli para celebrar este encuentro internacional de muchos jóvenes y que puedan compartir experiencia y que puedan sobre todo conocer más sobre Cristo. Pues así, queridos radioescuchas, es como vamos llegando al final de nuestro programa. Todavía hay más información. Esperemos que el próximo miércoles retome todavía estos puntos a algunos otros elementos importantes. Cada jornada tiene un tema, cada jornada hace importancia a ese tema y adelanto, sí continuaremos el próximo miércoles con este tema. Adelanto, para 1923, estamos hablando ya dentro de 2 años, se celebrará en Lisboa, Portugal, y el tema tan bonito y tan especial que ya está propuesto ahorita y es María se levantó y partió sin demora. Con eso solamente les quiero dejar para que puedan ustedes comprender qué es todo aquello que se vive en una Jornada Mundial de la Juventud. Vamos a continuar el próximo miércoles dando solo algunos aspectos, hablando sobre las Jornadas Mundiales de la Juventud anteriores, cómo se han dado, qué se han dado, cuáles son los temas que se han llevado a cabo en cada una de estas jornadas y poder hablar un poquito qué es lo que han trabajado los jóvenes en ello, cómo han sido esos encuentros, cómo se han llevado a cabo y qué resultados han ido dando en los jóvenes estas Jornadas Mundiales de la Juventud. Pues así, queridos radioescuchas, es como llegamos el día de hoy al final de nuestro programa. Si tienen alguna duda, comentario, nos lo pueden hacer llegar a través también de Facebook. Ahí es un poquito más fácil poder verlos, poder dar alguna respuesta. Si es de que tienen alguna pregunta, podemos estar en comunicación, podemos estar en contacto y si quieren ustedes participar, bueno, ahí está el medio para hacerlo, para que nos podamos contactar. Y pues bien, para el siguiente programa continuamos con esto de la Jornada Mundial de la Juventud, qué es lo que nos han dicho los diferentes papas. Juan Pablo II, qué nos ha dicho el Papa Benedicto XVI, qué es lo que nos ha dicho ahora el Papa
Francisco. Pues bien, queridos radioescuchas, es así como llegamos al final de nuestro programa. Me dio muchísimo gusto de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Recordamos que estuvimos en el programa Iglesia Pueblo de Dios, como todos los días miércoles. Soy Asunción Olivares y lo único que me queda es decirles que pasen una muy bonita tarde. Nos vemos el siguiente miércoles. Hasta luego. Tienes una cita en Radio San Juan Diego el próximo miércoles a la 1 de la tarde en tu programa Iglesia Pueblo de Dios. Hasta luego.